Buenas chiquillos, ¿cómo están? Pues aquí estamos de vuelta. Les traje este videíto, ¿cierto? Un tanto improvisado, pero quiero hacerlo, ¿ya? De alguna manera, con el poco tiempo disponible, les voy a hacer este video respondiendo algunas preguntas freak del efecto Haas que han surgido. La primera pregunta dice, si comparto el audífono con un amigo o amiga, ¿cuánta diferencia va a existir en el balance de la mezcla considerando la diferencia de nivel y espectral que se aplicó en el video anterior? Vamos a tratar de responder esa pregunta. Eh, para que entendamos un poco, el efecto Haas sí o sí tiene que ser una pista estéreo. Entonces, ¿qué pasa si yo separo esos dos canales y una persona se dedica a escuchar un canal y la otra escucha solamente el otro canal? ¿Cuál va a ser la diferencia? Porque nosotros en un canal hicimos que la fuente se fuera hacia L y en R le bajamos el nivel, le aplicamos un desfase y aparte le aplicamos un filtro. Entonces este se va a escuchar como más bajo, más opaco. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Ya? Esa vamos a tratar de... Lo que voy a intentar hacer es escuchar por separado. O sea, vamos a crear el efecto Haas, voy a dividir las pistas y vamos a escuchar mono una pista y después vamos a compararla con la otra pista. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer. En la segunda pregunta dice, ¿qué sucede si la pista estéreo la convierto en mono y algunos instrumentos tienen aplicado efecto Haas? Es interesante esa pregunta porque la pista estéreo la estamos mezclando, o sea, los dos canales los estamos juntando para convertirlo en uno solo, ¿ya? Eso sucede cuando nosotros escuchamos por el teléfono, ¿ya? Nuestro teléfono escucha, tiene un solo parlante, ¿ya? Algunos teléfonos, ¿cierto? Tienen un solo parlante y lo que hace simplemente es juntar L y R y lo está mezclando, entonces ahí entramos en un problema, po. En un pequeño problema, que lo vamos a analizar también para que se den cuenta de qué es lo que va a suceder. Y la tercera dice, ¿cuál es el desfase, la diferencia de nivel y espectral para realizar un efecto Haas de 45 grados? Híjole, eso está complicado, porque nosotros hicimos en el esquema un desfase para llevar la fuente 100% hacia L o hacia R. Entonces ahí nosotros tenemos un ángulo de 90 grados con respecto al frente, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer 45 grados, o sea, ahí. ¿Cuál sería el desfase que tengo que aplicar? La diferencia de nivel y espectral. Eso está más complicado. Voy a intentar resolverlo en este video. Ojalá que no nos quedemos ahí atascados, pero voy a hacer lo posible para resolverlo. Y eso, pues, espero que este video les guste, ¿cierto? Sea de utilidad. Y aquí estamos analizando como los límites del efecto Haas. O sea, ¿qué pasa si hacemos esto y esto otro? Así que va a estar interesante. Partamos con la primera pregunta. Aquí yo tengo el proyecto de la clase anterior, del video anterior. No he movido ningún parámetro, está todo tal cual. Si escuchamos, por ejemplo, la guitarra, ahí, si yo pongo la guitarra, tienen que utilizar audífonos, ¿cierto? La guitarra ahora se está escuchando en L, ¿ya? Tenemos el clarinete, que se está escuchando en R. Tenemos el bajo, bueno, que está en el centro. Y tenemos el acordeón, que está en L. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer voy a desmutear todo, ¿cierto? Se escucharía así.
y voy a exportar las pistas separadas, ¿ya? Y después las vamos a escuchar en mono, ambas, vamos a ir comparando, ¿ya? Entonces vamos a ir acá, exportar, mezcla de audio, y aquí vamos a poner separar canales, ¿ya? Aquí vamos a poner has con mayúscula. Entonces esto se va a guardar, vamos a elegir una ubicación. Has effect. Ya, lo vamos a guardar aquí. Ahí, en has effect. Exportar audio. Está en 44.1. El stereo out. Excelente. Entonces le damos a exportar. Ah, me falta un detalle. Un detallazo. ¿Quién no ha caído en esto? Hay que ajustar los marcadores, pues chiquillos. Esa cuestión, la primera vez que me pasó, puta, no sabía cómo solucionarlo. Entonces aquí tenemos que apretar, seleccionar una pista o seleccionar todas las pistas que tengamos y presionar la letra P. Ese es el shortcut más sencillo, ¿ya? Si es que no quieren hacer eso, entonces van aquí arriba, ¿cierto? Y extienden con el mouse hasta donde quieren llegar, ¿ya? Esa sería como la solución. Para mí la mejor es presionar la letra P directamente. Una vez que están ajustados los marcadores, le ponemos exportar. Entonces estamos en Make Music Has Effect 00. Ya, ahí lo vamos a dejar en la carpeta. Exportar. Entonces ahora vamos a importarlo. Vamos a importar archivo de audio. Make Music. Y aquí tenemos izquierda y derecha. Entonces eso es lo que vamos a escuchar ahora. Lo vamos a abrir en pistas diferentes. Y aquí están ambas. Las vamos a correr para abajo. Ya, aquí está la izquierda y la derecha. Entonces lo que voy a ir haciendo es ir comparando, po. Voy a escuchar primero la pista derecha. Esto escucharía el amigo, ¿cierto? O la amiga. Diría, hay una guitarra, hay un acordeón, un clarinete y un bajo. Escucha bien. Es la derecha, es el que atacamos, ¿eh? Se escucha un poquito vago, parece. Se escucha, pero lo noto opaco. Escuchemos el L. Tiene un poquitito más de brillo, pero súper leve. Pero escucha todos los instrumentos igual, po. Escucha la guitarra, el clarinete, el acordeón, el bajo. Igual se escuchan, ¿se dan cuenta? Miren, ahora lo voy a hacer escuchar y voy a ir cambiando. Y esa es la respuesta, pues chiquillos. No hay tanta diferencia. O sea, eso es como lo genial del efecto Haas. Que cuando escuchamos ambas, esto se abre. Miren, de hecho hagámoslo. Este que es derecho, llevémoslo hacia la derecha.
y este llevémoslo hacia la izquierda. Y ahora escuchemos nuevamente, fíjense lo que va a pasar. Tengo acá el clarinete, el acordeón y la guitarra, y el bajo al medio. Genial, po, ¿no? Genial, es como magia, así es como mágico. Entonces, ahí respondimos a la primera pregunta, po. Estaba sencillo, ¿cierto? Estaba fácil. Va a existir una diferencia, pero es súper leve, pues recuerden que nosotros variamos 1.58 decibeles. Y el filtro igual fue súper leve. Creo que fue de 6 decibeles en la frecuencia de 1720, aplicando un Kelvin de agudos, ¿cierto? Entonces la diferencia no se nota. Lo importante es que se notan todos los instrumentos, ¿ya? Ahora, acá viene el problema. Dice, ¿qué sucede si la pista estéreo la convierto a mono? Eso es lo que pasa en el celular. Miren lo que voy a hacer. Voy a volverlo esto al centro. Voy a presionar 0. Y voy a presionar 0 aquí. No sé si se notará la diferencia. A ver, vamos a escuchar. Si se nota. Miren, lo que estoy haciendo es escuchar L. Esto está al centro, ya no hay efecto Haas. Y ahora voy a desmutear otro para que se sume. Pero se escucha como raro. Tomen atención. ¿Por qué se escucha raro? Es porque cuando nosotros juntamos dos pistas que son casi idénticas, se genera otro fenómeno, po, que se llama confilter. ¿Ya? Y este fenómeno nosotros igual lo analizamos y sabemos que la primera frecuencia nula del confilter va a ocurrir en 1 sobre 2 veces el desfase, delta T. Entonces, el desfase que nosotros hicimos era de 0.58, ¿ya? 0.50. ¿Y por qué este está con 0.65? Creo que lo moví sin querer. Ah, ya, me acuerdo que lo había movido. Pero el desfase que nosotros hicimos fue 0.58. Entonces, lo que podríamos hacer es calcular la frecuencia nula para 0.58 y después lo corroboramos, po. Lo podríamos corroborar con un ruido blanco y ver si efectivamente cae en esa frecuencia. Entonces voy a abrir aquí el Excel y vamos a ir haciendo los cálculos aquí, porque tengo que hacer varios cálculos. Estuve tratando de pensar, más adelante vamos a hacer varios cálculos. Entonces hagámoslo aquí, po. El desfase es 0.58. No sé si va a funcionar con punto o con coma aquí. Igual me hizo la coma. Ya, 0.58. Esto está en milisegundos. Entonces tengo que pasarlo a segundos. Y para pasarlo a segundos, tengo que multiplicar esto por 10 elevado. A ver cómo se hace el elevado aquí. Ahí está. 10 elevado a menos 3. ¿Será que funciona eso? Pongamos aquí igual. ¿Funciona o no funciona? Sí, pues funciona. Ya, aquí tenemos entonces esto en milisegundos. La frecuencia nula número 1. En ese caso, si es que yo lo junto, va a ocurrir con filter en una frecuencia. La frecuencia número 1, habíamos dicho, de hecho lo podemos abrir acá, abramos el OneNote para que vean que no les estoy mintiendo, ¿cierto? Veamos que está escrito esto, yo me acuerdo,
Creo que lo escribimos acá, a ver. Sí. Acá tenemos frecuencia nula número 1. Y aquí yo les dije, la frecuencia número 1 la calculamos 1 sobre 2 veces la diferencia de tiempo. ¿Ya? ¿Cuál frecuencia nos va a dar? Entonces lo calculamos. 1 dividido 2 veces multiplicado el desfase. Y esto nos da 862 hercios. ¿Ya? También habíamos dicho que las frecuencias nulas son impares. O sea, si yo tengo la 1, la siguiente va a ser 3 veces la 1, 5 veces la 1 y así sucesivamente. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a calcular aquí la frecuencia nula número 2. Y la 3, y la 4, y la 5. ¿Ya? FN5, FN6. No sé hasta dónde podemos calcular, siempre y cuando no nos pasemos del 20. ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner 1, 3, 5, 7, 9, 11. Y aquí vamos a poner que esto va a ser igual a esto multiplicado por esto. Pero aquí le vamos a poner un signo peso, si es que funciona, para que no se mueva al yo desplazarlo. A ver, veamos si es verdad. Si yo lo desplazo, claro. Entonces me está multiplicando la frecuencia fundamental de la frecuencia nula y lo está multiplicando por los números impares. Entonces fíjense que igual tenemos para rato aquí. Tenemos 13, tenemos 15, tenemos 17 y esto yo lo puedo seguir arrastrando. Aquí voy en 14.000. Imagínense, todas esas frecuencias nulas aparecieron, son hartas. Tenemos, a ver si esto adivina la progresión. Aquí vendría 19. Ahí está, pues más fácil, pues, ¿cierto? Y aquí vamos en 18, 19. Esa es la cantidad de frecuencias nulas que tenemos. ¿Cuántas son? Hoy que soy flojo, me da flojera contar. Pero si tenemos Excel, por cierto, son 12 frecuencias nulas que hay. Con ese desfase, hay 12 frecuencias nulas, imagínense. O sea, el audio de ese instrumento, ojo que es del instrumento al cual se le aplicó efecto Haas. Al bajo no le va a pasar nada. Pero a la guitarra, al acordeón y al clarinete, que se le aplicó ese desfase aproximado, va a tener 12 frecuencias nulas. O sea, es absolutamente catastrófico, chiquillos. Es catastrófica esta cuestión. Miren, voy a hacer un experimento cargando aquí un ruido blanco. Yo tengo un ruido blanco por ahí, en algún lugar. De hecho lo podríamos generar, pues, en el caso de que ustedes no lo tengan. Si ustedes tienen el Cubase, vamos a generar aquí un ruido blanco. ¿Ya? Entonces aquí vamos a ponerle blanco. Vamos a poner añadir. Añadimos la pista. ¿Dónde quedó? Aquí está. Ya la vamos a tirar para el final. La arrastramos y la dejamos aquí. Entonces aquí voy a insertar, vamos a colocar Tools, Test Generator. Ahí se está generando un tono. Vamos a generar un ruido blanco. Y lo vamos a exportar. Ya, ahí estoy generando el ruido blanco. Ahora lo voy a apagar. Perfecto, entonces ya no necesito el generador. Lo que voy a hacer ahora es
importar ese ruido blanco y duplicarlo. Aquí tenemos el ruido blanco. Ahí está. Está como medio saturado, idea mía. No, está muy saturado. No me gustó este ruido blanco. En el caso de que les pase eso que me acaba de suceder, yo lo cargué, entonces queda en la pool. Ustedes pueden eliminarlo de la pool. ¿Qué pasó? Oh, se cayó. Se cayó nuestro proyecto. Ahí estamos mal, po. Ya, me van a tener que esperar porque voy a reiniciar. 2000 años más tarde. Ya, chiquillos, miren, aquí estoy de vuelta. Lo que les comentaba acerca de la pool, yo puedo ir acá, por ejemplo, yo cargué el ruido, pero si lo quiero eliminar para poder generar otro archivo con el mismo nombre, a veces no me dejan. ¿Y por qué es? Porque aquí está cargado de alguna forma en el programa, entonces no lo puedo modificar. A ver, papelera, aquí no está. Ah, ya no se agregó. Ruido blanco 2, aquí está. Entonces este yo lo puedo hacer clic derecho y eliminar. Ya, lo puedo sacar de acá de la pool. Eliminar de la pool. Entonces ahora yo voy a generar el ruido y lo voy a exportar. Ahí se está exportando el ruido. Ya lo puedo apagar. Delante estaba saturando porque estaba mezclándolo con las demás pistas. Ya, una tontera. Entonces hay que solear, ¿cierto? La pista, la exporto y ahora la voy a importar. Ruido blanco se llama. Ya, ahí están los dos ruidos anteriores y este es el último que hice, ruido blanco. Ya, ahí está. Entonces este lo voy a duplicar. Y ahora voy a aplicar el desfase. 0.58. Y vamos a observar la salida. Observen. Esto no se puede agrandar más. Pero aquí están todas las frecuencias nulas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Se dan cuenta? Que son las mismas frecuencias. Miren, voy a hacer otra cosa. Voy a exportar esto para que lo analicemos en el Adobe Audition. Este sería ruido blanco con, ruido con filter lo voy a poner 0.58 ya de desfase. Exportar. Ahí está. Ahí están las 12 frecuencias nulas. Y voy a abrir el Adobe Audition. Ya, entonces aquí están todos los ruidos. Estos dos ruidos de acá los vamos a borrar. Y este de acá
Lo vamos a analizar. Aquí están, pues miren. Ahí, pero lo voy a colocar como gráfica lineal para que se note mejor, miren. Ahí está. Qué bonito. Miren, si nos damos cuenta, esta frecuencia es de 800 y algo, ¿cierto? Como lo calculamos acá. 862. Después viene 2600 aproximadamente. Esta sería 2600. Mira, fíjense aquí aparece un número, ¿ya? Por ahí es, ¿se dan cuenta? Acá estamos en 4000 y algo, 4300. Ahí está, miren, 4310. Después la siguiente viene a 6000. Aquí. 5000 y algo, ¿cierto? Obviamente el cursor no es perfecto, ¿cierto? Pero las frecuencias se acercan bastante. Y son la cantidad que calculamos, pues. Si las contamos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hay 13 y nosotros contamos 12. Ah, pero es que esta está sobre 21 kHz. Esta está más allá de los 20 kilos. ¿Se dan cuenta? Entonces está bien, pues. Estamos aquí. Serían 13. Pasado los 20 kHz. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo junto ambos canales, o sea, cuando supongamos que yo hice efecto Haas en este tema, lo subo a YouTube, después lo escucho en el celular y voy a tener aplicado este filtro en el instrumento al cual se le aplicó efecto Haas. Cáchense eso. Horrible, po. O sea, el instrumento está todo filtrado y esa no es la idea, po. ¿Ya? Por eso cuando escuchábamos se sentía un cambio. O sea, nosotros estábamos escuchando eso, en realidad. No lo puedo reproducir porque tengo abierto el Cubase y va a explotar esta cuestión. Así que lo voy a dejar ahí nomás y lo voy a cerrar. Pero ya respondimos a esa pregunta, a la segunda pregunta. Ay, ¿dónde las dejé? Se me perdió, po. Aquí está, efecto Haas. No, ese no es. Este es. Aceptar, lo sentimos encontrado. Es posible que se moviera. Vamos a buscarlo enseguida. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Abrir ubicación. Ya, aquí está. Aquí está la pregunta, ¿cierto? Entonces, esa es la respuesta. ¿Qué sucede si la pista estéreo la convierto en mono? Sucede lo peor. Onda, no lo hagan. Obviamente, nosotros no podemos controlar eso, ¿cierto? Si nosotros lo hicimos Haas estéreo y después alguien lo escucha en YouTube con un parlante que lo convierte todo en mono, entonces el instrumento se va a escuchar distinto, ¿ah? No significa que no se va a escuchar. Se va a escuchar distinto. Pero va a ser una sorpresa cuando se coloque el audífono y lo escuche y de repente va a cambiar el sonido. ¿Ya? La siguiente pregunta es más difícil porque ahí tenemos que entrar a picar, ¿cierto? Tenemos que abrir el OneNote y vamos a hacer aquí, tratar de hacerlo. Voy a hacer aquí un dibujito. Nueva página. De hecho aquí ya tenemos algunas cosas que nos pueden servir. Para calcular la diferencia de tiempo, por ejemplo. Para calcular la diferencia de decibeles. Podemos utilizar estas mismas ecuaciones. Así es que voy a abrir otra página. Y vamos a hacer algo aquí. Ya, miren, entonces lo que me decía el ejercicio. Aquí voy a dibujar un eje. Vamos a suponer que estas son las orejas. ¿Ya? Aquí está la nariz. Y esta es la cabeza. Una cabeza media deforme, pero no importa.
Nosotros lo que hicimos fue llevar la fuente acá, a 90 grados. Y este me está diciendo, pero ¿qué tal si yo lo quiero llevar a 45 grados? Ya sea izquierdo o derecho. Yo lo quiero llevar aquí, ¿cierto? Ahí. Me está diciendo, oye, yo quiero que la fuente esté a 45 grados. Esa es la pregunta. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cuál es la diferencia de nivel? Entonces, lo que yo tengo que hacer... Tengo las manos muy heladas. Lo que tengo que hacer es calcular estas dos distancias de partida. ¿Ya? Vamos a ver si llegamos. ¿Cómo está el pulso? Más o menos nomás. Uy, tiene harto control Z. Ya. Ahí es un aproximado. ¿Cierto? Ahí va uno. Y el otro lo vamos a dibujar con color azul. Ahí, el otro. Entonces tenemos una distancia R y una distancia L. ¿Ya? Le voy a colocar distancia R y una distancia L. Ya tenemos dos distancias que tenemos que calcular. Yo así como pensando a lo loco, descubrí que podíamos hacer Pitágoras para poder calcular estas distancias, pues. Y hacer Pitágoras súper fácil, pues, ¿sí o no? Entonces vamos a completar aquí el triángulo, rectángulo, para calcular Pitágoras, pues. Ahí está. Ahí tenemos a Pitágoras. Entonces aquí tenemos un triángulo y acá tenemos otro triángulo. La pregunta es, ¿cuánto vale esta altura que le vamos a llamar I? ¿Cuánto vale I? ¿Y cuánto vale todo esto? Bueno, en realidad, ¿cuánto vale esto de acá? ¿Cuánto vale esto? ¿Y cuánto vale esto? Hasta ahí. Tenemos que calcular estas dos distancias para poder hacer Pitágoras con todo eso. Aquí hay un dato que nosotros sabemos, que tiene que ver con el diámetro de la cabeza. ¿Ya? Esta distancia nosotros la sabemos. Entonces le vamos a llamar D. Si todo esto vale D, hasta aquí, todo esto vale D, ¿cierto? Entonces, este pedacito va a valer D medios, ¿cierto? Desde aquí hasta aquí. La altura va a depender de dónde esté la fuente, ¿ya? Lo que yo me imaginaba es que la fuente la podemos dejar a 1 metro de distancia. Ahí, a 1 metro. Si recordamos a Pitágoras, nosotros lo que vamos a hacer aquí es una especie de cuadrado, ¿cierto? Entonces yo tengo aquí C, A y B. Y Pitágoras me dice C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Pero en este caso, si es un cuadrado, entonces A es igual a B, ¿cierto? Si A es igual a B, porque estos dos lados miden lo mismo, entonces C cuadrado va a ser igual a 2 veces A al cuadrado. ¿Ya? Entonces, C sería esta línea del medio, la de color negro. Esto sería C. Y A sería esto de acá. ¿Ya? Que en este caso yo le puse I. ¿Ya? Cambiémoslo con I. O le ponemos A a esto mejor. Ahí. A. Entonces eso sería A. Tenemos A, pero nos falta saber, a esto le podemos poner
pongámosle B. Pongámosle B. Nos falta B. Tenemos este pedacito. Tenemos C. Tenemos A. Y B lo calculamos porque sabemos que esto de acá también vale A. Desde aquí hasta ahí también vale A. ¿Ya? Ahí podemos despejar B. Porque yo sé una cosa aquí. Que D medios más B me da A. Entonces B va a ser igual a A menos D medios. Eso sería, po. Ahí tendríamos el primer triángulo. Ahí tendríamos el primer triángulo, pues chiquillos. La pregunta es, ¿cuánto vale A? Porque D, sabemos cuánto vale, pues el diámetro, es 20 centímetros. Lo voy a anotar aquí. Datos que sabemos. D vale 0.2 metros, que sería el diámetro o la distancia de los oídos. Nos falta calcular A. ¿Y cómo calculamos A? Bueno, aquí tenemos la respuesta, po. Yo les dije que si es que C es igual a 1 metro, ¿cierto? A lo podemos calcular despejando. Entonces aquí, por ejemplo, C al cuadrado dividido 2 va a ser igual a A al cuadrado. ¿Ya? Entonces A va a ser igual a la raíz de todo eso. C al cuadrado sobre 2. ¿Ya? Y finalmente esto va a ser igual a C sobre raíz de 2. Eso vale A. Y si C vale 1, entonces A va a valer 1 sobre raíz de 2. Y ahí tengo cuánto vale A. Aquí pongámoslo. A es igual a 1 sobre raíz de 2. Entonces ahí podemos calcular B. ¿Ya? Entonces A vale 1 sobre raíz de 2 y B va a valer, tenemos que calcularlo, 1 sobre raíz de 2 menos 0.2 dividido 2. ¿Ya? Ese número es el que tendríamos que calcular. Calculémoslo. Entonces tengo A, ¿cierto? Tengo D y tengo C. C va a valer 1. Ya, C vale 1. A va a ser igual a 1. Perdón, A va a ser igual a C dividido raíz de 2. Ahí tenemos A. D vale 0.2. ¿Ya? Y B va a ser igual a la ecuación que acabamos de escribir aquí, pues chiquillos, miren. B va a ser igual a A menos D medios. B va a ser igual a A, o sea, aquí tengo A, menos D medios. D dividido 2. ¿Sí o no que es fácil con Excel? Con Excel queda todo mucho más claro, po, que andar con la calculadora borrando, volviendo a escribir. Ahí quedan los datos fijos, no se borran. A no ser que se me reinicie la compu. Y ahí tengo B. B vale 0.6. Guardemos esto, que ya me dio miedo. Ya, ahí está guardado. Entonces ya tenemos esos datos. Y ahora podemos calcular, en este caso, DR. Porque DR necesita A y B. Y DL necesita B y D. ¿Cierto? Porque toda esta parte sería D más B. Y ahí tenemos DL. Así que calculemos eso. Entonces el primer triángulo, que sería este,
lo voy a hacer acá. Tengo B, tengo A y tengo DR. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? ¿Cómo calculo el DR? Con Pitágoras. DR va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. ¿Ya? Y el otro es de L, que está como más así, ¿cierto? Entonces tengo A, aquí tengo D más B, y aquí tengo DL. Y DL va a ser igual a la raíz de A al cuadrado más D más B al cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver qué sale. Oye, ¿se cerró? ¿Se cerró Excel? No te puedo creer. O yo lo cerré sin querer. Ah, yo lo cerré sin querer. Ya. DL. Vamos a calcular DL. No, DR primero. DR, que está más fácil. DR. DR va a ser igual a la raíz de A al cuadrado. Entonces ponemos A al cuadrado. ¿Cómo se hace el cuadrado aquí? Ahí. Más B al cuadrado. Aquí está B. B al cuadrado. Y ahí vamos a tener la distancia que hay desde la fuente al oído R, que me da 0.93. Ahora vamos a calcular DL. DL, que va a ser igual a lo mismo anterior, pero ahora va a cambiar esto, ¿cierto? Entonces miren, voy a copiar desde aquí porque A es lo mismo. Ahí. Más D más B al cuadrado. Entonces abro paréntesis. Pongo D más B, pum, al cuadrado. Cierro paréntesis. Elevo al cuadrado. Ahí está. Y cierro el paréntesis de la raíz. Listo. Apretamos Enter. Tiene que ser mayor, pues, ¿cierto? Porque está más lejos el otro oído. Veamos si es verdad. Ahí está bien, pues buena. Ya, ahora lo que hay que calcular es la diferencia de tiempo. Entonces la diferencia delta, tenemos delta D. Tenemos delta D, diferencia de distancia, y con eso calculamos la diferencia de tiempo. Entonces delta D va a ser este menos este. Y ahí está la diferencia de distancia, que son, en este caso son 14 centímetros de diferencia. Y con eso calculamos la diferencia de tiempo, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia partido por tiempo. Yo siempre me acuerdo de esto por los kilómetros por hora, por la velocidad. Voy a 30 kilómetros por hora. Entonces kilómetros, ¿cierto? Es distancia y hora es tiempo, ¿ya? Esta fórmula nunca se olvida. Y yo necesito el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual a distancia sobre velocidad. La distancia es 0.14, ¿cierto? La distancia es la diferencia de distancia. Lo voy a anotar aquí, que sería dl menos dr. Entonces tengo aquí diferencia de distancia sobre la velocidad del sonido. Y eso nos va a dar un resultado. Veámoslo aquí. Entonces delta tiempo va a ser igual,
si vemos la ecuación, delta tiempo va a ser igual a distancia dividido la velocidad del sonido que exista ahí, po. Lo voy a poner acá. Miren, ahí. Pero ustedes dicen, pero si ahí no hay nada. Es que voy a poner aquí velocidad del sonido. ¿Ya? Porque puede que este experimento cambie según la temperatura. Entonces dejamos a criterio que podamos modificar la velocidad, ya según la temperatura ambiente. Ya, chiquillos, entonces aquí me da 0.00041. Para pasarlo a milisegundos, tengo que multiplicar eso por 1000. Y ahí lo voy a tener en milisegundos. Sería 0.41 milisegundos el desfase que tendría que hacer para 20 centímetros. ¿Ya? Ahí respondimos a la pregunta. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la diferencia de desfase? Esa es la diferencia de desfase en milisegundos. ¿Ya? Bueno, aquí creo que se entiende, ¿no? Delta T es la diferencia de desfase, 0.41 milisegundos. Después dice la diferencia de nivel. Bueno, la diferencia de nivel tendríamos que utilizar la ecuación. La diferencia de decibeles va a ser igual a 20 logaritmo de R2 sobre R1. Bueno, distancia del sonido del oído izquierdo sobre el oído derecho. Siempre la distancia más larga es R2. Lo vamos a hacer ahí como en la calculadora. Distancia L sobre distancia R. Aquí vamos a poner el resultado directamente. Entonces aquí vamos a poner delta, diferencia de decibeles. Esto va a ser igual a 20 por el logaritmo en base 10, el otro logaritmo natural, de distancia L sobre distancia R. ¿Vieron que es fácil trabajar con Excel? Todos los datos quedan guardados. Súper fácil, po. 1.22 decibeles. ¿Ya? Esto está en decibeles. Eso es, pues, chiquillos. ¿Vieron que no es difícil? Entonces esto me da 1.22 decibeles. La diferencia de tiempo me da 0.41 milisegundos. 41 milisegundos. Entonces ahí están los datos que andaba buscando. Ahora lo que falta es el tema de la refracción. Porque finalmente nosotros lo habíamos calculado con el diámetro de la cabeza. Pero aquí va a ser distinto. Ya, aquí ya no me voy a meter yo en el cálculo porque tendría que ver la refracción que hay en la cabeza según ese ángulo. O sea, eso está más complicado. Ahí yo no me voy a meter, sino que lo voy a hacer aproximado, a criterio, ¿eh? Lo voy a dejar a criterio. ¿Cuál va a ser la frecuencia? En este caso el oído está ahí y este oído está acá. Claro. De aquí de alguna forma va a suceder refracción para ciertas frecuencias. ¿Ya? Yo creo que igual es aproximadamente la misma frecuencia, pero la misma frecuencia que nosotros calculamos, que era 1720 hercios,
según el diámetro de la cabeza. Pero el filtro yo creo que debería ser un poco más leve, ahí en la frecuencia de corte, en esta frecuencia, que le llamamos frecuencia X, ¿ya? Obviamente esto es frecuencia, ¿cierto? Entonces el EQ, aplicamos un Kelvin de altos, de agudos, y ponemos la frecuencia, y acá habría que poner mucho menos nivel, ¿cierto? Porque el ángulo ya no es tanto como cuando la fuente estaba acá. Así que eso, tendríamos que escuchar, pues. Escuchemos, pues. Escuchemos, pues, ¿cierto? Si esa es la idea, pues. Ya, entonces voy a llevar la guitarra. Probemos con la guitarra, si funciona. Y después hacemos una panorámica. ¿Qué les parece? Porque ya nos estamos quedando dormidos con tanta matemática, po. Hagamos algo práctico. Tanta matemática da sueño, pues, chiquillos, ¿sí o no? Ya, dejemos esto en 0. Ya, ahora voy a llevar la guitarra hacia el lado derecho, 45 grados. ¿Qué es lo que me dijo el cálculo? Me dijo, aquí anótate, 0.41. Y acá anótate 1.22. Ah, pero habíamos dicho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que si yo quería R, tenía que atacar L? ¿Se dan cuenta, no? Que esto se puede prestar a confusiones. Entonces, si yo quiero la guitarra en R, ataco L. Eso lo vimos acá. Miren, les hago recuerdo. Lo tengo anotado todavía. Aquí. Si yo quiero que se vaya a L, entonces aplico una diferencia negativa en R, un desfase positivo en R, y el EQ en R. Ahora yo quiero que esté en L, entonces tengo que aplicar este recuadro en L. Una diferencia de nivel negativa, un desfase positivo y el ecualizador. ¿Ya? Hagamos eso. Veamos si la guitarra se va hacia ese 45 grados. Entonces ataco L. Voy a poner play y voy a ir moviendo esto hasta que llegue a 0.41 mejor, para que sea más entretenido. Pero apaguemos ese ruido que suena muy feo. Ya, vamos. Ahí está todo en 0. Ataco L y voy a mover hasta que llegue a 0.41. A ver si es verdad. Sí, está por ahí, ya, según mi percepción. Entonces creo que la chuntamos, ¿eh? 0.41 y le voy a bajar el nivel. 1.22 era, ¿cierto? Ya. Y ahora le aplicamos un pequeño filtro en 1720. Por ahí. Porque si le aplico mucho, se vino para acá, ¿se dan cuenta, no? Ahora se vino para acá entero, po. No, pues eso es mucho. Tiene que ser leve. ¿Cierto? Por ahí. La guitarra queda un tanto acá, no se va tanto hacia acá. Ahora voy a llevar el clarinete, lo voy a llevar bien para acá, para que escuchemos que el clarinete está aquí y la guitarra está allá. La guitarra está acá, o sea el clarinete, perdón. 1.58.058. Ahora escuchemos ambos. Buena, po. La guitarra aquí y el clarinete está mucho más hacia acá. Está aquí.
Entonces hemos cumplido. Hemos cumplido con responder la última pregunta que teníamos. Dice cuál es el desfase, lo calculamos, ¿cierto? Era 0.41 milisegundos. La diferencia de nivel, que era 1.22 decibeles. Y espectral. Espectral se dieron cuenta que si exagerábamos mucho el filtro Kelvin, el instrumento se movía demasiado hacia ese lado. ¿Ya? Entonces ahí podemos jugar cuánto queremos mover. Y después dice a 45 grados. Bueno, yo lo sentí relativamente un poquito más de 45, pero realmente le da el espacio. El clarinete se vino bien hacia acá y el otro se quedó, la guitarra se quedó más allá que el clarinete. Así es que cumplimos, pum. Ya, genial. Espero que les haya gustado este video y espero que lo utilicen, pues. Espero que lo apliquen en sus proyectos y si alguien lo hace, compártanos su trabajo, ¿ya? Eso, chiquillos. Muchas gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en otra oportunidad. Chao.